Muy buenas noches, un verdadero gusto estarlos saludando desde la plataforma de Vivalta Life, Ray Cervantes Coach. Y hoy en el espacio de charlando de temas difíciles, quiero compartirles una realidad de un de un short que subí interesante acerca de cómo de repente hablar de estos temas, charlar de estos temas difíciles crean interpretaciones o percepciones cuando no tienes el contexto completo exactamente de lo que se refiere el tema. Entonces, uno de los apartados que quiero comentar es en el sentido de que quien hizo, bueno, tomé este pequeño extracto fue de Pamela Valdés, que es la fundadora de Vic. Entonces, uno de los extractos que tiene No, en ponme. Cracks es el punto de hablar acerca empieza ya mencionando el tema del sueño latinoamericano, ¿no? El cómo lograr mejorar ese plataforma de desarrollo dentro de Latinoamérica, donde si no tenemos las condiciones de país, es complicado el poder facilitar el desarrollo de una idea, de un proyecto, un emprendimiento, y ahí ella ponía en contexto el tema del sueño americano, pero uno de los elementos del sueño americano, no diciendo que es como la idea, que ahí es donde tenemos que aprender a hablar de temas difíciles, el tema de la emocionalidad. Ahí recalco el ser latinoamericano, hay mucha emocionalidad de escuchar un comentario y de reaccionar, de, de tomármelo personal, de no ver el contexto de la información. Tomemos en cuenta que es un short que dura 15 segundos, en el cual menciona un pequeño 15 o 20 segundos ese contenido de algo que tiene el sueño americano es la mentalidad. Y es una realidad, lo que acaba de comentar. Sin embargo, las percepciones que me llamaron la atención, por eso abrí este espacio de charlando de temas difíciles, son los comentarios que fueron en base a interpretaciones. ¿Qué es un comentario en base a una interpretación? De cómo habla, de cómo es, de cómo se ve y de cómo se maneja el contexto. Fueron diferentes comentarios que fue lo que me llamó mucho la atención, por eso hice este video en el apartado de es una mujer mexicana, latina, empresaria, que ha fundado una organización que va en busca de la plataforma de educación, que es un tema bastante relevante y que lo ha construido al alcance. Son realidades lo que requerimos reconocer en el tema de las oportunidades o de los contextos para poder lograr y acercarte a esa forma de fundar ese tipo de empresas y organizaciones, que en México no es tan sencillo. Requieres tener esos espacios específicos para poder tener esa oportunidad. Hay que entender que esa es una realidad, ¿no? Que no significa que no sea posible, pero en ese espacio funciona de esa manera. Ahí la pregunta interesante es cómo logramos que esas realidades se puedan expandir y el que tenga una idea de proyecto y la pueda desarrollar, la pueda crecer y pueda buscar fun- eh, financiación, pueda asociarse, pueda vincularse, pueda tener esa educación, que hay que irnos despacito, porque este pequeño espacio habla acerca de varios contextos resumidos, pero obviamente que si lo delimitas a ver esos 20 segundos solamente es un impacto, pero realmente es todo una narración que viene desde el cómo y el por qué. Y también en la parte empresarial es clave la observación de tal vez nada más tengo una pequeña parte de la información, pero si quiero entenderlo, comprenderlo, requiero todo el contexto para yo poder tomar una decisión. Esa es la diferencia en la parte de la visión empresarial.
Como desarrollador de plataformas empresariales, uno de las dolencias que se tiene es la falta de visión empresarial y esa gestión emocional. Tener los datos duros, la información para que tú puedas tomar una decisión enfocada y relevante. Vamos a tomar ese punto de partida y ahora me voy a ir a la parte más de la impresión. Aquí lo que hablaba Pam es acerca de uno de los elementos del sueño americano es la mentalidad de que te vas a equivocar y es una realidad. Esa mentalidad la tenemos que transformar en Latinoamérica, que parte del resultado, del éxito, del logro, es que me fui equivocando. Cierto, cuando has convivido en ambos países, te das cuenta que la forma de ver las realidades son diferentes. La manera de te vas avanzando. Algo que me sorprendió mucho con un gran especialista que me decía es, Ray, estoy sorprendido porque en Estados Unidos los que han emprendido sin un plan de negocios, sin un modelo de negocios, han crecido en negocios, pero a ellos ahora lo que les ha retado es brincarse a la parte de la estructura empresarial, porque ya están creciendo a un nivel más regional, más nacional, y eso lo que les requiere es estructurarse al final de cuentas, pero ya crecieron. Y las condiciones de país son las que facilitan ese tipo de crecimientos. Se los digo por el tema de contacto. Hemos acompañado a un par de clientes tanto en Chicago como en California, y uno de los factores de esta realidad es que las condiciones para arrancar un negocio, desarrollar y todo son mucho más fáciles, más prácticas en Estados Unidos. Eso es determinante. Ahora el detalle es cómo lo logramos para tenerlo en Latinoamérica. Pero ahí tenemos un factor también que tiene que ver cultural, que es el respeto a los lineamientos y a la reglamentación. Hay que entender que te facilitan, pero también que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque tienen, un ejemplo, si lanzas un producto alimenticio, pues la FDA, toda tu formulación, el tema de que te hacen el tema microbiano, o sea, toda esa estructura, etiqueta, información, todo lo esencial lo desarrollan. Obviamente que es diferente ya cuando quieres comunicarlo, cuando quieres asociarte, porque ya te requieren tu información de una manera más formal y transparente, que eso es lo que facilita mucho los estados contables o los estados financieros, que ya transparentan cómo te estás desempeñando porque es lo que requiere. Pero sí es importante entender desde ese apartado esas dos características. Una es la cultura y otra es los procesos, la reglamentación y sobre todo la parte de facilitar el desarrollo de un negocio de emprendimiento. Obviamente que con los que he platicado que viven en Estados Unidos, que tienen su empresa, en el cumplimiento van en el cumplimiento de todo lo que les requiere el tema de sus impuestos, el tema de licencias, reglamentación. Entonces vamos a ver lo mejor de cada aspecto para poderlo desarrollar y tomar los elementos que serían un factor de éxito para tener ese resultado que se quiere. Pero sí, yo coincido con Pam el tema de la mentalidad. Hay que cambiar esa mentalidad en México, en Latinoamérica, para convertirnos en una manera más estructurada, organizada y planeada para poder desarrollar tu plataforma empresarial, que va desde qué hace la empresa, cómo lo hace, cuáles son la filosofía, que ahí se determinan los objetivos empresariales y vas creando tu cultura organizacional. Eso facilitaría mucho el poder enfocarte más en un tema de seguimiento y de evaluación de los resultados para la mejora continua. Pero si bien estamos hablando, se escucha muy técnico, es lo que de repente me llegan a decir algunos de mis clientes, pero tenemos que empezar a utilizar las palabras clave para identificar cómo va a ser. También toma en cuenta que vas a fomentar la apertura de fuentes de empleo. Entonces, ¿cómo puedes garantizar que tu colaborador que está dentro de tu organización, porque ya creciste, puede alinearse a la cultura de trabajo que tú tienes, pero que cumplan la reglamentación
y todos los procesos internos que se van desarrollando. Porque acuérdate que una cultura de trabajo lo determina mucho en la forma como el fundador creó toda esa idea y la fue transformando en acciones, en resultados. Y obviamente que cuando empieza el crecimiento es cómo lograr crear esta marca empresarial o marca personal que es el diferenciador respecto a los competidores. Pero tenemos que aprender a observar al hombre o la mujer que fueron los creadores de esta idea y los que fueron desarrollando, pero después cómo los vamos alineando dentro de una estructura. Pablo también habla acerca de que hay una crisis. Mira, yo lo determinaría porque también vienen en algunos reportes, documentales, investigaciones, que es una falta de liderazgo, una crisis de inspiración y una crisis de educación. ¿A qué se refiere la crisis de inspiración? Porque el tema es cómo logro inspirar el que puede ser posible, que me va a llevar tiempo, el que hay que madurarlo, el que va a llevar etapas, lleva procesos, lleva aprendizajes para después poder crecer la plataforma empresarial. También Daniel, un gran especialista que desarrolla escalamientos de empresas, lo que llega a un comentario que se me hizo muy relevante es identificar el tamaño de acuerdo a la etapa que está viviendo tu empresa. No todas las empresas tienen que crecer, pero también es una decisión del directivo, del fundador, el decir si tu empresa quieres que esté en etapa 1, 2 o 3. Eso quiere decir el tamaño de la empresa que quieres. Hay empresas que en etapa 1 funcionan excelentemente, un equipo compacto que genera una gran cantidad de recursos y que lo único que quiere es ir una buena administración y seguimiento. Hay otras que se pueden escalar. Por ejemplo, un restaurante se puede escalar y abrir otras unidades de negocio o otro tipo de servicios o de productos que puedas tener una comercialización más lejana. Sin embargo, lo que identifica es desde la esencia de la organización, la inspiración del fundador, el desarrollador de la idea, porque la inspiración es más a largo plazo. Muchas cosas llevan su tiempo, lo veían en el tema de una entrevista con especialistas de dentistas, ortodoncia, prótesis y todo. Y algo que comentaban ellos es, sí se gana muy buen dinero, pero después de cierto tiempo y después de la especialización. Mientras es el formarte, el educarte, el practicar y después desarrollar esa habilidad directiva y comercial para poder crear sus clínicas y de ahí expandirse de una manera con su marca personal. Entonces, no solamente es de tu profesión, sino también expandir esa habilidad directiva, estratégica y de planeación para poder crecer tu organización. La educación es importante. Una vez que tienes esa inspiración, identificas de una forma muy práctica y muy sencilla en dónde tengo que fortalecer mis habilidades, mis competencias, mis conocimientos técnicos, y ahí es donde viene esa formación continua de un emprendedor. Te vuelves autodidacta porque quieres comprender y entender las herramientas para poder mejorar, crecer o desarrollar. Es interesante que tienes que ver todo el contexto y no quedarte con lo que alcanzas a ver o solamente con este pequeño short de 20 segundos con la idea general que lo lleva, porque hay todo un back directamente. A mí se me hace relevante porque incluso la llegaron a criticar nada más por verla y por escucharla hablar que es hija de papi y que como es hija de papi, o sea, tiene todas las facilidades, pero lo voy a poner en contexto. Claro que tiene a su papá y ella lo menciona, y yo creo que su papá y su familia han sido, o su esposo han sido parte importante del desarrollo que ella ha tenido, porque también para desarrollar un emprendimiento la familia es clave, pero ella lo ha creado, es una mujer mexicana, latina, que ha desarrollado o utilizó los recursos que tenía, pero es clave el poder ver más allá del alcance.
Porque a mí lo que me sorprendió mucho es que dos de sus inversionistas que actualmente están vigentes es Tony Robbins y Sam Altman. Sam Altman es el fundador de ChatGPT. El detalle es, ella cuenta la historia de cómo ha ido vinculándose y cómo poder llegar a este top para poderlo capitalizar dentro de su desarrollo, después poder impactar. Vi que es una plataforma de audiolibros de educación en línea donde enfoca el tema del desarrollo personal. Es retador nada más la idea o la posibilidad, por eso dice una crisis de inspiración, o sea, esa inspiración es tal vez a lo mejor me gustaría, quiero llegar y después construirlo. Porque el tema es cómo lo hago posible y durante el camino se va a ir transformando. Y eso lo que va generando es cómo me adapto a esos cambios. También, pues me lo mencionaba, que estuvo desarrollando una línea de negocio y gastó muchísimo en una gran inversión cuando se dio cuenta que ya no era capitalizable y ya el mercado había cambiado y se tenía que reinventar. Y de ahí tomar esa experiencia para utilizarlo como una plataforma de crecimiento, ir más dinámicos. Entonces, yo creo que algo que tenemos que distinguirnos es aprender a ser observadores, a tener la información completa. Eso te va a impactar de gran manera y es una de las habilidades que tienen los grandes empresarios, el poder ver, como le dicen, todo el bosque, entender el contexto, saber qué me conecta de esta idea antes de hacer una interpretación o determinar un juicio. Porque tenemos que ver el valor que genera cada una de las personas y no dejarnos llevar por impresiones o por creencias. Obviamente que hay que profundizar antes de hacer un comentario. Y eso lo amarro mucho con el tema de los 4 acuerdos. Sé impecable con tu palabra. Cada palabra que salga de tu boca, que es generada de una idea e impulsada por una emoción, que se distinga y que aporte valor. Cada vez que aportes valor, vas a enriquecer. Sí hay que hacer señalamientos y se me hizo interesante en el sentido del contexto social. Sí, pero Pamela no está hablando del contexto social. Esto lo que está diciendo es de la cultura y la mentalidad que tiene un apartado como Estados Unidos, porque también Estados Unidos está enfrentando realidades sociales que hace por lo menos 20 años eran inimaginables. Pero hoy lo está viviendo porque son condiciones de ajuste. O sea, los tiempos van cambiando y requiere el hacer ese ajuste en cuestión de la cultura de país. Pero ¿cómo un país se renueva? Eso es un reto. Hoy en México tenemos una gran oportunidad en el tema del desarrollo empresarial, en el tema del desarrollo emprendedor, pero requerimos las condiciones, ahí es una suma importante, requerimos las condiciones también de país. ¿Por qué? Porque si se facilita la estructuración y el desarrollo para que una micro, pequeña, una pyme puedan desarrollarse y puedan crecer, van a generar la riqueza para mejorar los servicios de país, porque de ahí es donde se genera, no es quitar, sino es impulsar y enfocar con la reglamentación, con el cumplimiento que nos lleve en esa medida de hacernos disciplinados. Eso es uno de los factores que tienen en Estados Unidos, el cumplimiento de la reglamentación. Entonces, en México, Latinoamérica, tenemos que desarrollar esa mentalidad porque también contribuimos a nuestro país. Pero es como no voy a meter ese tema, pero es cómo se genera esa confianza de lo que contribuye a mi país, está impactando positivamente al país. Pero entonces la invitación desde el tema empresarial es el cómo logro generar esa inspiración en las personas, porque requieres esa energía extra para seguirte desarrollando. El desarrollo tanto de conocimiento técnico, de desempeño, en el tema de gestión emocional, llevar a una alta coeficiente emocional, porque hay que tomar muchas decisiones. Estamos hablando de resiliencia, adaptación al cambio, el desaprender, el poder llevar al ajustes, el generar esa neuroplasticidad, esa flexibilidad, porque la tecnología va demasiado rápido. Entonces,
Pamela lo explicaba, o sea, cómo fue evolucionando, que una idea era hacer un modelo de negocio que después ha tenido que evolucionar 3 o 4 veces. Y ese es el ejemplo que nos hace llevar, y ese es un tema de inspiración. Cierto, no hay historias que se cuenten en México, en Latinoamérica, y donde se documentan más en Estados Unidos. Eso fue una experiencia que yo tuve en la universidad, porque todos los casos prácticos, yo estudié mercadotecnia, todos los casos prácticos eran de Estados Unidos, los libros venían de Estados Unidos, las realidades eran de Estados Unidos, entonces era retador el cómo lo implementamos en México, cómo lo tropicalizábamos. Cuando tuve la oportunidad de ser gerente de marca, uno de los retos que yo tenía con la matriz que estaba en Estados Unidos era el cómo lo íbamos como yo lo decía, es que lo teníamos que mexicanizar o lo teníamos que hacer de acuerdo a cada uno de los países, porque la manera de comunicar, de entender, y también la cultura en una parte relevante, el cómo identificar qué significa, para qué es y hacia dónde va. Entonces, hay que adecuar a cada uno de los mercados. No podemos generalizar que un concepto puede impactar de la misma forma en todos los mercados. Es más bien el adecuarlos para que tenga ese impacto correcto dentro del país y llevarlos a ese ajuste que requiere. Entonces, sí es importante el tema de que hay algún contenido, que lo dice Pamela Envi, que tiene libros que en México no hay. A mí me tocó mucho leer, esperarme a que llegaran los libros de Estados Unidos a México para poderlos leer, y estaban en inglés. Ya cuando llega la versión en español ya habían pasado 3 o 4 años. Entonces, ¿cómo poder atraer ese tipo de conocimiento de una manera más práctica? Es lo que ella propone, poder tener ese impacto en cuestión de desarrollo de conocimiento. Entonces, es retador. Les agradezco a todos los que hicieron su comentario. Yo creo que también eso lo aprendí de un periodista argentino, que es Agustín Laje, el tema de tener ese diálogo, entender un punto de vista diferente al tuyo, y poder crear un puente o un punto en común donde exista ese entendimiento, porque acuérdense que cada uno de ustedes es único y repetible, y van a percibir de acuerdo a sus filtros personales de creencias, de experiencia y de conocimiento. El detalle es cómo logro ser más versátil y tener esa habilidad de observación para no dejarme llevar por la primera impresión. Entonces, uno de los retos es el que yo los invito es aprender a observar más, el poder tener todo el contexto, todo el contenido antes de llevar una interpretación. Esto también lo desarrollamos dentro de las certificaciones de los coaches, donde uno de los elementos que tienes como coach es el tema de la observación y manejar los mapeos situacionales para poder determinar cuál es la ruta para llegar a definir ese objetivo y ese resultado. Y eso cambia la variable en el sentido de que te vuelves más práctico, más enfocado, y sobre todo te da mucha claridad y te ahorras del drama. Definitivamente el drama dentro de una empresa te quita tiempo y te quita dinero. Entonces, ¿cómo logramos darle emocionalidad, pasión, inspiración, motivación? O sea, enfocada esa energía, pero con puntos claros y enfocados para el crecimiento. Yo creo que el tiempo lo decidimos cada uno de nosotros en poder seguir inspirándonos, aunque sean tiempos complicados, difíciles, en el que se tienen que ordenar muchos aspectos de la vida cotidiana y todos los retos sociales, pero todo hay una oportunidad y hay una posibilidad. Si está a tu alcance, si tú crees en esa, adelante. Entonces es un espacio, una mirada de lo que podríamos llegar a hacer en el momento que seamos más claros, más enfocados y podamos impulsarnos. Sí, es importante en Estados Unidos. Entonces, en ese apartado, ahí todos creen que lo tenemos que hacer. Entonces, escuchando puede. a Pame en el sentido del texto que la estaba tomando. Entonces, los invito a que vayan al canal, vean el short, que ha tenido un gran impacto en cuestión de verlo, y toma lo que te haga sentido. Si no tienes todo el contexto, amplíalo. Ahí está el podcast completito de Pame. Este es el segundo. El primero cuenta toda la historia de cómo fundó Vic, desde la universidad. Ella se ganó la beca.
Y ella buscó esos espacios y esas posibilidades y lo que tenía a su alcance lo maximizó. Que ese es uno de los puntos importantes. El poder tener esa posibilidad, tal vez no lo tengo ahorita, pero cómo puedo acercar. Y es un hecho el que los admiro, el apartado de lo que han logrado, si quieres seguirte desarrollando, que tengas esa curiosidad, lo puedas materializar, lo puedas formalizar y puedas inspirar a otras personas. En Vivalta hablamos del tema de agentes de cambio, porque nos merecemos tener un mundo próspero, respetuoso, amable, de desarrollo y donde a todos nos vaya bien. Obviamente que tenemos que ir creando de acuerdo a mi alcance esas posibilidades. Hay otras realidades que no están a mi alcance, pero me tengo que enfocar en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo influir y en lo que puedo marcar la diferencia. Entonces soy Ray Cervantes de las plataformas de Instagram, de Facebook y de YouTube, donde me va a encantar crear esta polémica, conocer tus comentarios e irlos ampliando para que podamos ir enriqueciendo e inspirándonos en conjunto. Me encanta compartir este contenido contigo. Recuerden seguirnos en las plataformas. Suscríbete, comenta y comparte. Y nos vemos en la próxima.